vamos a tratar un tema con este vídeo, lo que es la fase. La fase en el sonido es un parámetro importantísimo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque básicamente nos va a definir la calidad que podamos obtener en un equipo, una amplificación. Siempre vamos a tener que tenerla en cuenta, sobre todo cuando tenemos varios altavoces, cuando tenemos, por ejemplo, un gran concierto, tenemos una parte de subgraves, y luego tenemos la parte de arriba, donde tenemos medios agudos, pues el tema de fase entre estas dos partes del equipo será francamente importante, habrá que tenerlo muy en cuenta. A veces es complicado entender lo que es la fase, pero en realidad se puede simplificar bastante. No vamos a trabajar con grandes ecuaciones ni con definiciones físicas, como ya sabéis, sino vamos a intentar aplicarlo de una manera práctica. Siempre que hablemos de fase, podemos entender fase como tiempo. O sea, fase y tiempo son sinónimos, no es lo mismo, pero para que nos entendamos ahora fase y tiempo, vamos a entender que es lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a ver cuando estudiemos fase o cuando veamos la fase es cómo se representa. Es la letra griega Fi, es una letra griega que tiene esta forma, esto sería la letra griega Fi. También la podemos ver según qué mesas, hay ciertas mesas que viene de esta manera. Cualquiera de estas dos nos está indicando que lo que estamos hablando es de fase. Entonces, cuando hagamos ecuaciones y demás, posiblemente la veremos escrita como Fi, y cuando la encontremos en una mesa de mezclas dentro de un sistema, tanto si es digital como si no, las analógicas también tienen un botón para cambiar la fase, que no es correcto, pero bueno, tiene ese botón. No sería cambio de fase, sino cambio de polaridad, pero bueno, vamos a dejarlo ahí de momento, y sería este botón que tenemos aquí. Vale, dicho esto, nosotros conocemos ya nuestra onda senoidal. La onda senoidal que estudiamos en otro vídeo, pues es la que usaremos ahora para ver las comparativas. Nosotros tenemos dos ondas senoidales. Siempre cuando hablamos de fase tiene que ser dos ondas. No podemos hablar de fase con una sola porque entonces no tenemos interacción. O sea, realmente la fase sería la interacción entre dos ondas. Estas dos ondas pueden provenir de fuentes separadas. Podríamos hablar de dos altavoces, uno separado uno del otro, o pueden ser de una fuente puntual, como puede ser un altavoz, y provenir de las reflexiones que nos produce este altavoz. O sea, por ejemplo, tenemos un altavoz en una sala y nosotros estamos a 5 o 6 metros, bueno, pues el sonido directo que nos vendrá del altavoz también se va a juntar con el sonido que, por ejemplo, nos rebotará en el techo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sonido directo tiene una trayectoria, pero el rebotar en el techo es mucho más largo, porque tiene que subir, rebotar en el techo, la reflexión del techo, y se junta. Entonces, ese camino más largo, como os he dicho antes, va a tardar más tiempo en llegar. Por tanto, vamos a hablar de una parte de tiempo más, o sea, una parte de camino recorrido más largo, por lo tanto, tenemos un tiempo más largo para que nos llegue y se junte con el sonido original. Cuando hablamos de fase, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 puede ser 2, puede ser 0, o puede ser nada, puede ser incluso negativo. Entonces, tendremos que atenernos muy bien a cómo suma la fase un equipo para saber realmente lo que está ocurriendo con esas ondas. Os pongo, aquí tenéis un ejemplo, os pongo el gráfico de dos ondas. Estas dos ondas, como veis, salen las dos desde un mismo punto. En este caso vamos a poner como si fuesen dos altavoces. Entonces estos dos altavoces nos envían las ondas al mismo tiempo, están juntos, están uno al lado del otro, entonces nos envían las ondas al mismo tiempo. Fijaros que la suma, cuando sumamos estas dos ondas, nosotros supongamos que estamos enfrente, equidistante de los dos altavoces, entonces la suma que nos produce sería una suma positiva, y en este caso siempre nos va a sumar como máximo más 6 decibelios SPL. Cuando tenemos esa configuración que estáis viendo, siempre como máximo 6 dB SPL. Esto sería una suma que nosotros llamaríamos en coherencia de fase. ¿Por qué? Porque si os fijáis, las dos ondas empiezan en el punto cero y las dos funcionan exactamente igual, o sea, se propagan exactamente igual en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, nos suma, siempre está al mismo
con la misma correlación de fase, siempre está en fase. Los picos positivos y picos negativos coinciden en las dos ondas. Entonces esto, en este caso, diríamos que tenemos una suma de ondas coherente. Ya os digo que son 6 dB lo que vamos a conseguir. En otro vídeo veréis cómo se suman matemáticamente, pero de momento simplemente que veáis que aquí tenemos una suma. Bueno, ¿qué ocurre si ahora uno de estos altavoces lo desplazamos uno respecto del otro? Vamos a suponer que estamos pues eso, en un concierto o estamos haciendo una práctica en la que tenemos un altavoz a una distancia y el otro lo adelantamos. ¿Qué hemos hecho cuando adelantamos un altavoz? Bueno, hemos hecho que el camino recorrido por esa onda, que también es idéntica a la otra, se ha acortado. Entonces, lo que hemos hecho es precisamente hacer que haya una diferencia de tiempo entre la primera onda, o sea, el altavoz que está más en la parte trasera, con el que está en la parte delantera. Esa diferencia de tiempo, dependiendo de dónde lo pongamos, nos puede producir lo que vais a ver ahora en este otro gráfico. ¿Qué ocurre en este gráfico? Bueno, pues que la onda, en este caso, parte desde los 180 grados, o sea, parte desde un semiperiodo, y al partir de un semiperiodo, si os fijáis, por un lado tenemos una parte positiva y por la otra tenemos una parte negativa. Entonces, esa parte positiva con la parte negativa se anulan y el resultado es que no tenemos sonido, desaparece el sonido. Esto ocurre, o sea, podemos hacerlo experimentalmente si nosotros trabajamos con un tono puro, un tono exactamente, vamos, una onda senoidal pura, y colocamos, como en este caso, el segundo altavoz a media longitud de onda. Ya vimos cómo se calculaban las longitudes de onda, pues nosotros lo ponemos a media longitud de onda. Si hacemos esto, lo que vamos a conseguir en la parte delantera va a ser una resta, o sea, en realidad no vamos a tener sonido. Esta técnica, o estas técnicas, por un lado, nos pueden parecer que son bastante complicadas, que nos fastidian bastante el tema del sonido. Efectivamente, lo fastidian, pero como la física no la podemos modificar, nosotros no podemos modificar el sonido en su naturaleza, lo que vamos a hacer es intentar, con estos problemas relativos que tenemos, vamos a aprovecharlos para, más adelante veréis cómo se hacen arreglos de subgraves aprovechando precisamente esta historia de fase. Nosotros podemos colocar una serie de altavoces de subgraves de manera que detrás, encima del escenario, no tengamos graves y los estén proyectando todos en la parte delantera. Podemos hacer que los graves hasta cierto punto sean direccionales, sabéis que son omnidireccionales. Entonces podemos hacer con este sistema, podemos hacer que sean bastante más direccionales, los podemos dirigir hasta cierto punto dentro del público, que al final lo que nosotros queremos es que la máxima energía sonora esté dentro del público, no en el escenario. En el escenario, en un momento dado, podemos incluso reforzar con otros equipos, pero el público es el que sí necesitamos que tengamos la máxima calidad y la máxima presión sonora. Entonces, si recordamos cómo era la onda senoidal, vamos a hacer el esquema de la onda completa, sería tal que así. O sea, tendríamos la onda, como habéis visto en el gráfico, la onda tiene la misma forma, evidentemente. Aquí, este punto de aquí sería el punto de 180 grados, el punto de aquí sería el punto de 90 grados, aquí tendríamos 270 y aquí tendríamos el punto 360 grados, que también coincide con el cero, porque si os fijáis, esto es una oscilación completa y aquí, en este punto, empezamos la segunda oscilación. Por tanto, son 360 evidentemente, pero sería una vuelta de fase completa y aquí podríamos decir otra vez que empezamos en el punto cero de la segunda onda. O sea, como son oscilaciones, nosotros podemos ir haciendo, en este caso sería una oscilación, podemos poner 2, 3, 4 y cada vez iríamos sumando 360 grados, pero en valores absolutos siempre sería el 0, 90, 180, 270, o sea, sería la segunda onda con esos valores. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos fijamos, antes hemos hecho una suma a 180. Entonces en 180 hemos visto que a 180 desaparece. O sea, por lo tanto, ya sabemos que dos ondas
a 180 grados tenemos, en realidad sería menos infinito, o sea, lo que tenemos es, no tenemos sonido, no es cero, es no tenemos sonido, por tanto lo indicaríamos como menos infinito. Si lo queréis poner con valores concretos, bueno, pues ponemos menos 100 dB, menos 100 dB SPL y evidentemente ahí no se oye, o sea, 100 dB SPL está totalmente a cero. Esto lo hemos visto antes, pero ¿qué ocurre si esa misma onda que nosotros habíamos desplazado la desplazo solo hasta 90 grados? 90 grados es un cuarto de onda. Siempre cuando desplazamos dos ondas, o están desplazadas dos ondas, mejor dicho, a 90 grados, vamos a tener una suma positiva de más 3 dB. Por tanto, dos equipos, dos altavoces que estén desplazados 90 grados, que sería un cuarto de onda, vamos a tener una suma de más 3 dB. ¿Qué ocurre cuando yo desplazo los equipos de manera que yo tengo un desfase de 120 grados? A 120 grados, 0 dB. Ni va a sumar ni va a restar, va a quedarse exactamente igual. O sea, vamos a tener como si en realidad tuviésemos un solo altavoz. Tenemos dos, pero es como si tuviésemos uno solo. Aunque lo pongamos en funcionamiento, no vamos a notar diferencia. Con un desfase de 120 grados. Con un desfase de 150 grados, tendríamos una atenuación de menos 6 dB. Menos 6 dB. Todo esto no lo he dicho, estos son presiones. Serían dB SPL. Entonces aquí tendríamos una merma de 6 dB. Y por fin, trabajando a cero, o sea, con fase, en perfecta fase, que sería cero, o como ya os he dicho, 360 grados, también así, aquí tenemos una suma de más 6 dB. Entonces a nosotros siempre que podamos nos va a convenir trabajar siempre en fase, intentar que los equipos estén enfasados, que estén correlacionados en fase. ¿Por qué? Porque cuando pongamos en marcha esos dos altavoces vamos a tener un incremento en SPL de 6 dB. 6 dB en sensación acústica es el doble de sonoridad. O sea, poner un altavoz o poner dos y están perfectamente enfasados y están con una suma coherente, vamos a tener un incremento de más 6 dB, que es lo que nosotros queremos. O sea, sacar el máximo rendimiento a estos equipos. O sea, el tema de poner muchos altavoces así sin más, eso no, porque vamos a tener problemas. Imaginaros la cantidad de sumas o restas que podemos llegar a conseguir. O sea, cuando vayáis a un concierto y veis que en cada lado del escenario hay, yo qué sé, 6 altavoces por lado, ojo, porque si no están bien ajustados, si no están correctamente puestos, lo que vamos a conseguir es esto, pasillos acústicos. Y os vais a dar cuenta, porque si os movéis paralelamente al escenario, vais dando vueltas al escenario, vais a notar que hay sitios donde el sonido sube y baja y nadie toca el volumen, evidentemente, pero es problema de esto precisamente, que tenemos unas diferentes distancias, tenemos diferentes sumas y tenemos anulaciones. En estas anulaciones, como puede ser a 120 grados, no vamos a tener sonido. Entonces nos daremos cuenta, vamos moviéndonos de manera paralela a lo que sería el frente de escenario y vais a notar muchísimo que hay esas subidas y bajadas de nivel. No en todas las frecuencias, evidentemente, pero sí se nota y se nota mucho. Entonces tenemos que mirar en la medida de lo posible evitar esto. ¿Cómo se evita? Bueno, pues ajustando bien los equipos y sobre todo, ojalá pudiéramos tener un solo altavoz para todas las frecuencias, para que de esta manera nos enviase desde un mismo punto todo el sonido. Entonces de esta manera se minimizaría muchísimo el tema de los pasillos acústicos, las interferencias de fase. Vale, entonces vamos a poner un ejemplo para que más o menos veáis cómo estaría el tema. Vamos a calcular, así a grosso modo, una longitud de onda, la longitud de onda de 100 hercios que se suele usar o vamos a hacer mejor 85 hercios. 85 hercios o 100 se suele usar para hacer los cortes de crossover en los equipos. O sea, de 100 hercios hacia abajo, 85 hacia abajo, tenemos los graves y de 100 hercios para arriba tendríamos los medios agudos. Pongo 85 porque 85 aproximadamente la longitud de onda es 4 metros.
Evidentemente dependerá de la temperatura, ya sabéis que la velocidad del sonido tiene que ver con la temperatura y la longitud de onda tiene que ver con la velocidad del sonido. Vamos a hacer, para redondear, para que lo entendáis, 4 metros, esto sería la longitud de onda de este equipo. Vale, si yo por ejemplo tengo un altavoz de graves, evidentemente si los ponemos juntos, ya os he dicho que si los ponemos juntos estarán perfectamente en fase porque va a venir todo prácticamente del mismo punto. No, ahora vamos a ver qué pasa. Yo tengo un altavoz aquí y cojo otro altavoz y desde justo lo que sería la membrana pongo otro altavoz y lo pongo justamente a 1 metro. 1 metro, ¿aquí qué es? Si la longitud de onda son 4 metros, 1 metro es 1/4 de longitud de onda. ¿Qué ocurrirá aquí delante en nuestra suma? Pues que aquí vamos a tener una suma de más 3. Vamos a tener una suma de más 3 dB a esta frecuencia de 85 Hz. ¿Por qué? Porque los he situado a 1/4 de onda. En este cuarto de onda, como hemos visto antes, sumamos 3 dB. 1/4 de onda es igual a 90 grados. Acordaros, aquí teníamos 90 grados y esto sería 1/4 de onda, media onda, 3/4 de onda y onda completa. Por tanto, sumamos perfectamente bien. Cojo otro altavoz y aquí ahora lo pongo a 2 metros. ¿Qué ha pasado ahora? A 2 metros. 2 metros es media onda de esta frecuencia. Media onda es igual a 180 grados. 180 grados, ¿qué ocurría cuando estábamos en media onda? Pues que no teníamos sonido. O sea, aquí, en este caso, no vamos a tener sonido, no va a sonar. ¿Qué ocurrirá si nos vamos por los laterales, detrás? Pues sí, detrás igual, déjame pensar, sí, igual sí porque hay un poco de difracción, pero en los laterales podemos, en un momento dado, podemos escuchar perfectamente el sonido. ¿Por qué? Porque las distancias van a ser diferentes y los niveles también, pero delante, si estamos bien encarados, ojo, estos experimentos no los hagáis en un sitio cerrado porque hay rebotes, hay reflexiones. Esto se tendría que hacer en un sitio abierto, a poder ser sin ningún tipo de paredes, en fin, en un sitio bastante despejado para que sea correcto el experimento. Pero si lo hacéis así, y esto ya os digo, es lo que se usa cuando hacemos ajustes de graves, clústeres de graves en grandes conciertos, vais a notar esta diferencia. Entonces, esto sería un ejemplo claro de cómo funciona la fase. Cuarto de onda, ningún problema, seguimos sumando más 3. Media onda, vamos a tener anulación y como os decía, si yo tengo aquí los dos altavoces juntos, uno al lado de otro, aquí voy a tener un incremento de más 6 dB. Esto es importantísimo en sonido, es importantísimo, sobre todo en la parte que nos toca de ajuste de equipos, pero también esto es importante a la hora de captar sonido. ¿Por qué? Yo puedo, en lugar de poner altavoces, imaginaros que son micrófonos. Si yo pongo un micrófono en este sitio de aquí y otro micrófono a esta longitud de onda, que serían 2 metros, ¿qué va a ocurrir aquí? Que las frecuencias graves de 100 Hz no las voy a coger, no se van a captar. Esto a veces pasa que estamos grabando algo, yo que sé, un concierto o cualquier cosa, resulta que ponemos micros y en un momento dado dices, ostras, hay notas que no se graban. O sea, hay notas que me parece que están más flojas que de lo normal. Sí, ¿por qué? Pues porque estamos haciendo esto. Evidentemente esto ocurrirá siempre que esos micros estén en mono. En el momento que los pongamos en estéreo, tiremos uno hacia cada lado, entonces el problema desaparece porque son campos separados. Podría ocurrir que cuando después volvamos a ponerlo en funcionamiento en ciertas partes tengamos anulaciones. Entonces, como veis, lo que es la captación de sonido también tendría que ver con la fase. De hecho, hay ciertos tipos de microfonía que funcionan precisamente por tema de fase. Un XY, que supongo que algunos de vosotros ya conocéis. El XY lo que hace es precisamente que, como están las dos membranas juntas, no nos da problemas de fase. Entonces, para grabar o para sonorizar platos de batería en formatos jazz y demás, para que no nos haga flanger, es perfecto. Entonces, lo que hacemos es lo que teníamos aquí, o sea, tenemos justo en el mismo punto las dos membranas. Bueno, yo creo que lo que es fase
está bastante bien explicado, y lo que sí haremos en próximos vídeos será sumas de diferentes sistemas. Como ya os he dicho, hay uno que sería con coherencia de fase y otro que sería no coherente, o sea, sistemas coherentes y no coherentes. El sistema coherente como máximo nos sumará más 6 y el sistema no coherente como máximo nos sumará más 3. Esto será en próximos vídeos.